Devocional 9 de octubre, 1 de Juan 1, 8, 10. ¿Ando en tinieblas? Muchas personas tienen la idea errónea que deben cambiar para poder acercarse a Dios. Piensas que no son bien recibidos tal cual y como están y por ello no tienen comunión con Él. Dios te ama tal cual eres en el día de hoy. Dios te ama tal y como estás y eres. Cristo vino a rescatar a los enfermos, vino por los desamparados, vino por el perdido, vino por ti. Cristo convivió con aquellas personas que eran expulsadas de las ciudades y no solo eso, las tocaba y abrazaba. Así hoy el Señor quiere abrazarte y consolarte. Ven a Él, pide perdón. No importa lo que hayas hecho. La muerte de Jesús cubre absolutamente todo. El mensaje de Juan nos dice que Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos cuando confesamos nuestros pecados. No lo pienses más. Confiesa ante Dios, dile a Dios que estás arrepentido y deja que el Espíritu Santo empiece a hacer el proceso en ti. Además, hay aquellos que simplemente no les gusta el principio de reconocer que han pecado. ¿Por qué aceptar que estoy mal? No es fácil aceptarlo. Sobre estas personas a nosotros nos corresponde orar por ellos. Si tú te encuentras en esa categoría, debes saber que las reglas no las ponemos nosotros, sino Dios. No se trata que estés o no de acuerdo. Dios es soberano y está por encima de ti y de mí. Nuestra naturaleza es caída. El pecado habita en nosotros y no podemos hacer nada más que reconocerlo y acudir a Cristo para ser perdonados. Sé que es difícil aceptarlo. Sé que tienes muchas dudas. Te recomiendo que abras tu entendimiento, baja tu guardia y escucha de la palabra de Dios para que sea Él quien hable a tu corazón. Tristemente tenemos a aquellos que ya tienen comunión con Dios y por esta razón creen que todo lo que hacen está bien y los demás son los que están mal. No han comprendido el mensaje. Juan nos dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El hecho de aceptar a Cristo no quiere decir que nos hemos convertido en una especie de ser perfectos. Seguimos teniendo la misma naturaleza pecaminosa. La Biblia habla de nacer de nuevo. Se refiere al nacimiento espiritual y no carnal. Cada uno de nosotros somos pecadores. No somos perfectos y nunca lo seremos. Lo que sí puede ser es una persona que busca constantemente ser transformado por Dios y dejar atrás todo aquello que no le agrada. Puede ser una persona que anuncia el Evangelio de Cristo, como lo hizo Juan en esta carta. Puedes decirle a la gente que Dios quiere perdonar a todos aquellos que confesamos nuestros pecados. Puedes anunciar que no necesitamos ser buenos para recibir este perdón. Puedes trabajar día a día para que el Espíritu tome control de cada área de tu vida y tu carne se vuelva menos importante. Recuerda, no somos perfectos. Debemos ser humildes y reconocer nuestra necesidad de Dios. Así como lo hizo Juan, anuncia el mensaje. ¿Ya te identificaste? ¿A cuál de estos tres grupos perteneces? Posiblemente hemos escuchado hablar acerca de la confesión de pecados, pero ¿cuántos de nosotros realmente reconocemos la importancia de esta? Hoy en día muchos creen que no necesitan tal cosa como confesar sus pecados, ya que se consideran buenas personas. Otros, por el contrario, saben que son malos, pero se niegan a confesar su maldad. Otros practican mal la confesión declarando sus errores a hombres en igual de hacerlo con Cristo. Juan nos habla de la importancia de confesar para salvación de nuestra alma nuestros pecados. La Biblia habla de la importancia que el hombre confiese sus pecados, ya que es de suma importancia para la vida del ser humano. Las Escrituras nos exhortan a la confesión de nuestros pecados, al menos tres razones. Cuando el hombre decide confesar sus pecados a Dios, está realmente reconociendo su maldad como resultado de un corazón arrepentido. Pero cuando decide no confesarlos, lo que está haciendo es no reconocer su pecado y como consecuencia su corazón se endurece para su propio fin. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Dios lo había dicho. Muchos, como Faraón, han endurecido sus corazones y con el tiempo se han vuelto insensibles al Evangelio de Cristo. Todo esto consecuencia de nunca haber reconocido y confesado en sincero arrepentimiento de su pecado. Muchos afirman tener comunión con Dios, aunque anden en tinieblas y cometen pecado. Ellos afirman que no necesitan ser limpiados del pecado, porque no tienen pecado que limpiar. Acciones que evidentemente Juan considera pecaminosas, ¿no les parece pecaminosas a ellos? La respuesta es que simplemente se están engañando y que la verdad no está en ellos. Esto significa que no tienen participación en la realidad divina, a pesar de lo que digan en contrario. Lo opuesto es que si decimos que somos pecadores, la verdad está en nosotros. Admitir nuestro pecado es encarar la situación en lugar de fingir, y cuando confesamos nuestros pecados, esté limpiado y no nos acusa más. Si por el contrario no admitimos nuestro pecado, este sigue sin ser confesado ni perdonado y por lo tanto la verdad no está en nosotros. La tentación de negar el propio pecado es una tentación común del cristiano y del no cristiano. La Biblia nos enseña que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Todo aquel que confiesa sus pecados reconoce sus faltas y decide apartarse del mal, pero aquellos que no lo hacen persisten en su mismo error y este camino lleva por sendas de pecado que lo único que hacen es destruir la vida del ser humano. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Finalmente, el que no confiesa sus pecados a Jesucristo jamás alcanzará el perdón de sus pecados. En la Biblia encontramos la parábola del publicano y el fariseo, donde vemos claramente este principio espiritual, donde solo aquel que reconoce su maldad y lo confiesa será justificado. Esta parábola nos muestra en la persona del fariseo a todos aquellos que creen en sus propias justicias y piensan que no tienen necesidad de confesar sus pecados porque no los tienen. Sin embargo, vemos a un publicano, un hombre pecador que reconoce sus pecados y los confiesa delante de Dios con un corazón contrito, esperando recibir el perdón. Por tanto, solamente el confesar nuestros pecados puede salvarnos de la horrenda condenación eterna. En lugar de afirmar que no tenemos pecado, debemos confesarlo. Confesar nuestros pecados no es solamente admitir que somos pecadores, sino presentarlos delante de Dios y buscar el perdón. Si lo hacemos, podemos estar seguros del perdón y la purificación sobre la base del carácter de Dios. Él es fiel y justo para perdonar el pecado confesado. La fidelidad está en su apego a las promesas de que perdonará a su pueblo. La justicia está en la corrección inherente del acto. Si se cumplen los requisitos, Dios haría mal en retener el perdón. Su perdón, por tanto, no es un acto de misericordia opuesto a su justicia, porque su misericordia y su justicia es definitiva, son una misma cosa. Se considera que el pecado nos hace culpables delante de Dios y por tanto necesitamos el perdón. También nos hace impuros delante de Dios y por tanto tenemos necesidad de purificación. La purificación significa quitar no solamente la culpa del pecado, sino también el poder del pecado en el corazón humano. Confesar significa reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Cristo por ellos para que seamos perdonados. Por eso Juan decía que nadie podía decir que no tiene pecado, porque se hace a sí mismo mentiroso. Pero todos aquellos que los confesamos, Cristo Jesús tiene el poder para perdonarnos. Cuando el hombre se sincera delante de Dios a través de la confesión de sus pecados, halla el descanso para su alma. Primero, el pecado no confesado endurece el corazón. Segundo, el pecado no confesado nos conduce a caminos de muerte. Tercero, el pecado no confesado nos condena eternamente. Confesar nuestros pecados significa reconocer nuestra maldad con un corazón arrepentido y pedirle a Jesús que nos perdone para llegar a heredar la vida eterna. La afirmación de Pablo de que todos pecaron no es un dicho aislado, resume la enseñanza de la Escritura sobre la universalidad del pecado. No solo eso, la revelación bíblica de Dios hace hincapié en su carácter de Dios, que perdona el pecado, y esta descripción no tendría sentido si los hombres no tuvieran pecados que necesitan ser perdonados. Aquellos que niegan su pecado caen así en el serio pecado de hacer a Dios mentiroso. De ninguna manera se podría decir que la palabra de Dios está en ellos. El mensaje de Dios no ha afectado sus convicciones ni su conducta. Ante esto evalúa hoy, ¿ando en tinieblas? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos exhortas, pero también nos enseñas, Padre bondadoso. Por eso hoy, Padre misericordioso, nos ponemos todos, Señor Padre Santo, para venir a ti, Padre misericordioso, para venir a tu Hijo, Padre amado, y confesar, Señor, que aún somos pecadores, que aún estamos en esta carne, que aún nos equivocamos, que aún se nos salta el switch, Padre misericordioso. Pero sabemos, Señor, que tú, Padre misericordioso, nos perdonas, Señor, de acuerdo a tu misericordia. Papito Dios, pero también ponemos en tus manos a todos aquellos que se creen perfectos, Padre misericordioso, que creen que todo el mundo está equivocado, que creen que ellos son, Padre misericordioso, los que tienen autoridad, Padre amado, para que sean reargüidos de la palabra, Señor, para que la palabra penetre en ellos, Señor, Padre misericordioso, para que antes de decir que son cristianos, por lo menos entiendan que son pecadores y que se deben arrepentir. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, porque sabemos que solo tú, Padre misericordioso, puedes reargudir, Señor Padre bondadoso, los corazones, y que todos, Padre misericordioso, unos y otros necesitamos, Señor, de tu perdón, necesitamos de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, de la transformación del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén. Y amén. Buenos días para todos. Les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia de Su Gloria en Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿ando en tinieblas? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si andan en tinieblas. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, sugloriamibogotá.org, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.